Continuamos aquí en El Ojo Blindado y ahora sí damos inicio a la entrevista central de hoy. Nos venimos a otro lugar, le agradecemos mucho por la hospitalidad y sobre todo además por este ambiente tan lindo en el que estamos pasando. Queríamos tomar un formato un poco diferente a lo tradicional, de estar en el canal. Nosotros decíamos ahora en verano vamos a tratar de salir un poco también de eso y dar también como otra, una forma de distenderse, pero siempre con la responsabilidad que implican todos los temas que tratamos. Y ahora estamos en el inicio en realidad, lo que es meterse de lleno en la campaña de estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y bueno, lo que es el no ha salido realmente con presencias importantes que aquí tenemos y le agradezco mucho. El ministro del Interior, Luis Alberto Heder, bienvenido. Senadora Carmen Aciaguini y el senador Jorge Gandini. Un placer es mío. Un gusto en este lugar tan lindo. Sí. Bueno, la verdad que espero que se sientan cómodos. Sí, y se llama Ojo Blindado. Sí. Sí. Yo de blindaje del Ministerio del Interior... algo más que el ojo tiene blindado. El ojo no lo tengo muy blindado porque me salió un orzuelo, pero bueno. Eso dicen que es producto del estrés, ¿no? Ese tipo de cosas. No sé. Siempre me sale. Sí, está bien. Bueno, hay cosas que realmente yo he estado siguiendo durante esta mañana, ministro, que se le han hecho obviamente consultas, se le han planteado inquietudes que tienen que ver con la realidad de aquí de Durazno, que obviamente no es ajena a lo que pueda hacer el resto del país. Y una de las primeras cosas que surgen es esa dicotomía del cuestionamiento sobre las cifras, que el Ministerio maneja un descenso obviamente en los delitos, que incluso algún colega ha cuestionado duramente eso. Sí, la verdad que a mí me sorprendió cuando se dijo hoy y tuve la charla con el jefe de policía de Durazno, y son de los departamentos que ha tenido buenos resultados. Y se cuestiona y la gente no denuncia. Es difícil de creer, pero bueno, vamos a darlo por cierto, pero los homicidios no es un tema de denuncia, está ahí y bajó desde el 40% del 2019 al 2020 y un 100% del 2019 al 2021. Bueno, ahí no, el homicidio no se puede obviar, no hay nada. En el año no hubo ni un... Nada. Y por rapiñas bajó un 55%. Que la gente no denuncia en el 2019 con respecto al 2019 un 55%. El abigeato un 59%, casi un 60%. Y acá están los formalizados, por ejemplo, cerramos 30 bocas de pasta base. Están las bocas cerradas y están los formalizados, 50 personas formalizadas. Son buenos números. Yo realmente, acá tengo día por día los últimos. Bueno, yo respeto todas las opiniones. Yo exhorto que la gente denuncie, pero me parece que decir que la gente no denuncia frente a la contundencia de estos números, me parece que tenemos que tener algún elemento de prueba mayor como para corroborar de que la gente, como no cree, según me decía el periodista, no denuncia. Pero ¿por qué se da esa sensación de que la inseguridad está en la misma situación que hace unos años o incluso decían que peor? Porque incluso las mediciones son con los mismos criterios que la gestión anterior, ¿verdad? Exactamente, la misma gente, el mismo observador, y además todos números auditados. Ahora me explico bien, cuando un policía actúa en un operativo lo ingresa al sistema de gestión de seguridad pública. Al mismo tiempo está siendo leído por la Fiscalía. Al mismo tiempo se lee por el Observatorio en Montevideo. Y además son números auditados por justamente la propia policía. Son mucha gente mirando. Yo me parece que tenemos que tener más elementos de prueba como para decir que no son reales estos números. Para mí son, a no ser que mañana demuestren lo contrario. Acá es muy claro
que ha bajado los hurtos, los homicidios, las rapiñas, el abigeato. Y son buenos números, y por lo tanto, no es que esté resuelta el tema de la seguridad, hay mucho para hacer. No ha habido homicidios. Ahora, ministro, ¿cómo se sale de ese camino, por ejemplo, porque uno hace un poco la línea de tiempo? Cuando gobernaba el Frente Amplio, una de las cosas que más se le criticó a la gestión Bonomi era justamente la constante aparición de registros y de números que hacía, y si nos basamos justamente en los mismos criterios, que tal vez incluso llevaron a que eso, el Frente Amplio tuviera una de sus causas de haber perdido la elección en el capítulo de seguridad y en la conducción del Ministerio del Interior. ¿No se está cayendo un poco? A veces la gente puede tener esa sensación de que no haya cambiado esa percepción respecto a la conducción anterior del Ministerio. No, pero los números de Bonomi subieron todos. Prometió bajar las rapiñas un 30% y subieron un 30%. Sí, ¿cómo? Acá nosotros no prometimos bajar las rapiñas en porcentaje, dijimos que íbamos a cambiar la seguridad del país, y hemos bajado un 22% casi, en 2 años, las rapiñas. Para hablar de un tema, tenemos menos homicidios, menos hurtos, menos abigeato y más rapiñas. ¿Y eso por qué se debe? Al respaldo y al respaldo jurídico que da la LUC. La ley de urgente consideración apoya al policía, respalda su accionar. El policía, cuando actúa en la calle, está actuando con una presunción de legítima defensa. No se puede insultar, escupir, maltratar, pegar a un policía sin que el policía no se sienta defendido por la misma sociedad, valorado por la misma sociedad. Bueno, hemos actuado con controles aleatorios que han llevado a descubrir narcotraficantes, droga, armas. Son todas herramientas que nosotros hemos tenido que nos han dado cambio sustancial de los números que veníamos teniendo de la administración anterior. Y eso molesta, ¿no? Molesta, sí, molesta, porque hemos comprobado los hechos, porque los hechos y la realidad mata relato, ¿no? La realidad mata relato. ¿Se bajaron los homicidios, sí o no? Se bajaron. Hable lo que quiera, pero se bajaron. Se bajaron y entonces dicen, no, fue por la pandemia. Sí, pero hay más formalizados y más condenados. Tenemos menos delitos y más condenados en las cárceles. Entonces hay una acción policial destacada, ¿no? Ahora, ¿qué le manifestó el jefe de policía de algunos episodios en particular que se han suscitado desde lo que es el fin del año pasado con el principio de este, sobre todo tomando la última quincena de diciembre con la primera del mes de enero, donde hubo por lo menos un par de episodios que tenían que ver con enfrentamientos de bala entre distintos grupos, pero que obviamente genera un cierto estado de preocupación y de pánico en la población? Por supuesto. Bueno, los dos son formalizados. Los dos se capturaron. Son rivales en un barrio, la policía actuó y los agarró. Uno, la fiscal, lo está formalizado porque fue herido de bala y por lo tanto está en el hospital formalizado, y el otro está en prisión domiciliaria. Por lo tanto, no están libres. Ahora, mañana un episodio de enfrentamiento nosotros no lo podemos prever. Pero la policía está de brazos cruzados, no. ¿Los agarró? Sí. ¿Los formalizó? Sí. Tiene elementos suficientes como para formalizarlo. Ahora estará en manos de la fiscalía y del juez que determinará. ¿Y eso le responde a la presencia de determinados grupos que se dedican a ese tipo de actividades o que no tiene incidencia eso, por ejemplo, en la vida misma del ciudadano de Durazno? Este episodio que se dio en el centro, por lo que me dijo el jefe, es un episodio inusual, no es que todos los días se esté tiroteando, pasó y se reprimió, se agarró y por lo tanto se formalizó. Y ahora está en la justicia. ¿A qué se debe? Bueno, yo no tengo tanto detalle. Hay enfrentamientos de barrios, hay enfrentamientos hasta por el fútbol, existen enfrentamientos, y hay una situación de violencia en algunos barrios del departamento de la ciudad de Durazno que realmente genera una advertencia que no podemos desconocer.
Ahora, esta situación no quiere decir que están todos los días a los tiros acá, porque no es la verdad. Ahora, ¿tenemos que actuar más? Sí, señor. La jefatura tiene mucha gente con COVID, necesita más patrulleros, necesita más vacantes, y por suerte tiene el respaldo legal que le da la LUC para poder combatir el delito. Porque la gente, fíjense que boca de pasta base, nosotros hemos cerrado el departamento desarticuladas en el año 21, 30. En el año 20, 16. O sea, el doble casi. O sea, hay mejor acción. En el 2019, 9. En la meditación frentista. Formalizados en 2019, 18. Formalizados en 2020, 26. ¿Y cuántos fueron formalizados en el 2021? 50. Quiere decir que hay elementos de prueba que lleva a que la justicia formalice a gente que hace tráfico y suministro de estupefacientes, 50. El doble casi del 2020 y más del doble del 2019. ¿Cómo se va a decir que esto está mal? Se podrá decir que tiene que estar mejor. Sí. Bueno, sí, eso lo acepto. Ministro, usted decía una frase que ahora lo voy a tomar como punto de partida para darle también entrada en la charla a los senadores. La realidad mata el relato. Y uno de los puntos que se tomó también para hacer una especie de discusión sobre la aplicación de la LUC o no, tuvo que ver con el operativo que terminó con la imputación del futbolista Chapacase. Sí. Y eso tiene que ver sobre todo con el control. Sí. Y aparecieron, por ejemplo, voces disidentes sobre lo que había manifestado en principio Bauzá, de que esto ya existía o ya se aplicaba. Y me acuerdo, por ejemplo, de las palabras del doctor Escavarelli en algún medio, y que eso generó obviamente, el debate que corresponde. Lo miro allá al senador, que sé que es alguien que sigue mucho estos temas siempre y que además tiene una experiencia, y la senadora también, que ha quedado mucho el diente también durante estas horas en los medios de comunicación. ¿Esto es realmente una mejora que hace en el código de la LUC? ¿Ya existía? ¿Qué hay de cierto en eso? Los controles aleatorios. Sí. Sí, ¿cómo no va a ser? O sea, en el caso del jugador de fútbol se descubren por un control policial. ¿Sí? Quiso minimizar el hecho, no sé por qué. Quizás porque es un instrumento de la LUC. A decir que había escuchas. Sí. No había escuchas. Y lo digo con propiedad, no había escuchas. Para que hubiera escuchas tenía que haber orden judicial. Claro. Orden judicial. Y fue la fiscal la que dijo que no había escuchas. No había escuchas. Entonces, ahora, ¿cómo se sigue cuestionando cuando la Fiscalía y el Ministerio del Interior están diciendo que no había escuchas? ¿Creen que nosotros estamos mintiendo? Pero la LUC tuvo que ver en esto, porque también la fiscal es la que dice que la LUC no tuvo que ver. Sí, bueno, y entonces, ¿por qué se quiere derogar? Se dice esto ya estaba, ya era posible sin la LUC. ¿Y entonces por qué están proponiendo la derogación de estos artículos? Hay algo que no cierra. Se hizo un control aleatorio, era parte de la movilización que tenía la policía, y veníamos con un clásico que se iba a jugar en Maldonado complicado, porque había habido un asesinato a un hincha de Peñarol, sí, y antes otro asesinato a un hincha de Nacional. O sea, veníamos en un clima preocupante. Entonces pusimos un operativo en los peajes de control de los autos. Hicimos controles, y esa situación de ese control justamente determinó que revisábamos los autos en su detalle. Antes no se podía hacer. Y ahora sí se puede hacer. ¿Y qué pasa con eso? eso? Que esto tomó conocimiento y publicidad porque apareció un jugador de fútbol muy conocido. Pero esto pasa bien seguido, con drogas, con armas, con robos, etcétera, autos robados. Se capturan personas requeridas por la justicia a partir de estos operativos sorpresa, que son producto de la LUC. Antes tenía que estar en el marco de un operativo con una cantidad de condicionantes, que se había un robo en la farmacia de la esquina y entonces naturalmente se montaba un operativo vinculado a ese hecho delictivo. Pero esto, de ir y que la policía se pare y haga los controles, lo habilita la LUC. Se habilita la LUC con esos operativos y con cosas mucho más sencillas. Y eso permitió resultados, no tan famosos como esto, porque tocó, claro, una situación
que salían los noticieros deportivos. Sí. ¿no? 2000 pastillas de éxtasis agarramos el control de secreto. Asesinos requeridos por la justicia. Es parte Rapiñeros. de la función preventiva del delito, no actuar a posteriori. Hubo un robo en la farmacia, Gandini, bueno, después pido la orden judicial. No, esto es preventivo, es la profilaxis, se actúa antes y se encuentran las pastillas, se encuentra el arma, se previene un hecho que, en el caso del partido, vaya a saber en dónde está. Además hacemos controles en las rutas, los productores rurales nos agradecen, me llaman para decir por suerte, porque la gente honrada y honesta no tiene inconveniente que le revisen el auto, presentar los documentos, la gente de trabajo. ¿Qué quieren decir con esto? Que si se deroga, por ejemplo, ya no pasarían esos episodios. Es una herramienta que no voy a tener. Se vuelve para atrás. Ahora, hay algo que también preocupa y que está esto, es la presencia que involucra en un momento de la charla del futbolista con otro intermediario que tiene que ver con la negociación del arma, donde habla de un policía, contacto de su madre. ¿En qué está eso? Está haciendo una investigación. Yo no puedo intervenir o hacer comentarios cuando la fiscal está actuando en esto y haciendo las escuchas necesarias. Ahora sí, las escuchas sobre todo de los mensajes que se tiene producto de los celulares que se fueron requisados. Por lo tanto, yo no es conveniente que yo anuncie o adelante parte de la investigación, porque incluso el jugador de fútbol hoy está preso en la cárcel de Florida como medida preventiva para evitar de que se destruya prueba, ¿no? O que se den avisos, y hasta para la propia protección del propio jugador en función de lo que he venido declarando. Voy a cambiar ahora un poco de tema, sí. Y siguiendo con lo de la realidad mata relato que dijo el ministro, otro de los temas que también tiene que ver un poco con realidad y relato, va en el capítulo de alquileres de la LUC, que también ha sido duramente cuestionado por el sector de la oposición más que nada, hablando del Frente Amplio concretamente, que ha tomado una cierta bandera, que ahora un poco también la bajó de perfil. Y bueno, ahora no es tanto el énfasis como pasaba el año pasado en la recolección de firmas. ¿Esto a qué se debe? Porque justamente la intervención, por ejemplo, el presidente aclarando este punto generó también alguna controversia que le fue favorable. Sí, porque cuanto más se explica, y para esto sirven también estas instancias, se agradece esta oportunidad, cuanto más se explica, más se entiende que lo que ofrece el régimen de arrendamiento sin garantía es una opción más, es un plato más en el menú de posibilidades de arrendamiento. Está la ley del 74, también está un arrendamiento al amparo del Código Civil, están los arrendamientos por temporada, que también tienen un régimen de desalojo diferente, están las pensiones. Bueno, esto trae otra posibilidad, que ciertamente es mejor que el régimen rápido de desalojo que tiene las pensiones. Dirigido a proteger a estudiantes, personas que no cuentan con una garantía, un capital para depositar como garantía de alquiler, un fiador, o no cuentan con la Contraloría General de la Nación u otros regímenes de garantía. ¿Se impone? No. Es una opción más para que rija el arrendamiento sin garantía de la LUC. La persona lo tiene que consentir por escrito. Se ha dicho la falacia de, ojo, porque se te aplica. No, para que se aplique, consentirlo por escrito. Y luego no es cierto que es un desalojo express, porque quien conoce, tengo 30 años de ejercicio profesional como abogado, quien conoce cómo funcionan los juzgados, el juez decreta el desalojo, se le da noticia a la contraparte, la contraparte tiene oportunidad de defenderse. Antes de 6 meses no se va a ir. Realidad mata el relato. 19 meses tiene la LUC de vigencia. Periodista, colegas, el público, ¿conoce un solo caso donde alguien lo hayan desalojado con 20 días? No conocen porque no hay, porque primero es mentira, y me hago cargo de esta afirmación, porque a veces por ignorancia se puede cometer el error, pero no es por ignorancia, es por mala fe. Se ha dicho que la nueva ley de alquileres ahora te pueden echar en 20 días. Se le escuché decir así al presidente del Frente Amplio.
Y no hay una nueva ley de alquileres. La ley de alquileres es la misma del año 74, tiene toda la misma reglamentación y disposiciones en materia de obligaciones, desalojos, incumplimientos. Se creó un nuevo sistema de alquilar cuando no se tiene garantía. Nada más que eso. ¿Usted le atribuye mala fe al presidente del Frente Amplio? Sí, claro, sí, porque soy una persona muy preparada y muy formada. Cuando dijo el otro día, las cosas que van a pasar con la LUC, está mintiendo, porque lo que ya no pasó con la LUC no va a pasar. No nos pueden decir que ahora van a pasar las cosas como si la LUC se fuera a aprobar en el referéndum. Todavía hay gente que cree, porque le han dicho eso, que el referéndum es para aprobar la ley. No. La ley entró en vigencia el 9 de julio del 2020 y ha tenido vigencia hasta ahora. Y se ha aplicado en el Ministerio del Interior, se ha aplicado en las adopciones. Hoy hay niños ya adoptados del INAU viviendo en hogares con familias adoptantes. Antes demoraba 5 años, ahora ya han sido adoptados. Eso ya pasó, está pasando. Ya en materia de la obligatoriedad, en materia de inclusión financiera, no cambió. Lo que cambió es la obligatoriedad. Y hay gente que está fuera de esa obligatoriedad. Y ya un comercio hoy no es sancionado porque dé descuentos a quien pague el contado. Antes estaba prohibido y era sancionado, solo con tarjeta, los bancos se beneficiaban. Esas cosas ya pasan. ¿Qué pasó de malo? ¿Cayó algún banco? ¿Nos sancionaron de los organismos internacionales que controlan el lavado de activos? ¿Hay comercio de niños? ¿Se privatizó la educación? ¿Se desmanteló el TEL? ¿Se le quitaron derechos a los trabajadores? No. Lo único que pasó fue que perdieron poder los sindicalistas. Eso sí pasó. Los sindicalistas perdieron poder. Ya no tienen algunas herramientas que antes tenían, que se podían ejecutar con unos pocos para involucrar a muchos. Y esas herramientas, por sindicalista podía poner una máquina atrás de un portón de la fábrica y decir acá no se trabaja mañana. Y eso ahora está prohibido. Eso, por ejemplo, el capítulo de ocupación, perfectamente. No hay un capítulo de ocupación. Hay un artículo de la LUC que pone en línea 3 derechos consagrados por la Constitución de la República que a veces entraban en conflicto. Sí. El artículo 7 establece que es un derecho fundamental la libertad, la vida, el honor, el trabajo y la propiedad. Sí. El trabajo y la propiedad. Y el 59 establece el derecho de huelga. A veces entraban en conflicto. El derecho de huelga se ejercitaba de tal modo que avasallaba el derecho de otros a trabajar, derecho al trabajo, y de otros propietarios a ingresar a su propiedad. Lo que hace ahora la LUC es garantizar los tres. La libertad de huelga pacífica, el derecho a trabajar de quien quiera trabajar, y el derecho de los propietarios y administradores a entrar a su propiedad. Punto. Y lo garantiza el Ministerio del Interior y la justicia a la que tiene que dar cuenta. No hemos tenido más problemas. Hubo unos señores que también con el derecho de circulación quisieron impedir el ingreso al puerto de trabajadores y de camiones. Se sentaron en la calle y lo que hizo la policía fue pedirse que se retiraran y como no se retiraron los levantó como si fueran un mueble y los depositó afuera para que quien tiene derecho a circular pudiera circular. Eso anda bien. Claro, antes un puñado te paraban el tránsito, te impedían el ingreso al puerto, te salía un barco sin la exportación. Eso ahora está prohibido. Yo quería hacer una acotación respecto a la ocupación, porque tú mencionaste, se regula el tema de la ocupación. Y se ha dicho mucho, no se reconoce el derecho a la ocupación. No, todo lo contrario. El derecho a ocupar está previsto, es un presupuesto, porque justamente se dice el derecho de los trabajadores no huelguistas a trabajar, el derecho del empresario a ingresar. ¿Cuándo hay que garantizar el derecho? Porque está ocupado. Es decir, que el derecho a ocupar está previsto, no el daño a la propiedad, pero a ocupar, y por algo ocurrió ahora con el incidente de la UTU en que se estaba ocupando y ahí se lograron conciliar los derechos en juego, el derecho de los trabajadores a ingresar, a hacer la elección de horas docentes, garantizado por la fuerza pública que tiene esa obligación de garantizar y armonizar el derecho de todos. Entonces, la ocupación no está cuestionada. Se rasga la vestidura. Un decreto de Mujica del 2010 prohibió la ocupación de los espacios públicos. O sea, cuando la patronal es el Estado, estaba prohibido ocupar. Por eso
desalojaron la Torre de Antel, la Suprema Corte de Justicia, y palo en mano y represión, las oficinas de CONICEN, ¿se acuerdan? Porque había un decreto, no una ley, un decreto que prohibía la ocupación. ¿Alguien hizo huelga de hambre, autofirma? No porque lo hizo la izquierda y los sindicatos de izquierda se aguantaron. Ahora cerraron la vestidura. Lo mismo que por un decreto hizo Vázquez, hace la LUC por ley para todos, para el Estado y para los privados. Los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de los otros. Yo me eduqué con esa máxima. ¿Tengo derecho a la huelga? Sí. Mientras no sobrepase el derecho al trabajo que tiene otro, que es libertad, no quiere ir a la huelga. Ahora, yo pongo una frase que usted aplica y son dicotomías que después se van a terminar planteando en campaña, y por eso yo no sé hasta dónde la población va a hacer un análisis en profundidad, no subestimar. A lo que voy es el hecho de que no se pierda después en el fragor de la campaña. Cuando dice usted, senador, lo del poder de los sindicatos, del otro lado que se responde que el gobierno beneficia a determinados sectores o un interés en conjunto de unos pocos, pero se termina en esa dicotomía. Entre trabajadores sindicalizados y trabajadores no sindicalizados. Que Heber me cuente lo que pasó con la ocupación de UTO antes de ayer. Ahora. Estábamos tejiendo un puñadito quería evitar que una cantidad enorme de docentes fueran a elegir horas. Tuvimos que poner un cordón policial y fue una multitud de docentes que pasaron por atrás de los policías bajo el insulto de unos pocos que querían evitar que nosotros eligieran, ¿no? Le gritaban no a la policía, le gritaban a los trabajadores desclasados, le decían, ya van a venir a pedir, no sé, insultos. Y la gente, son docentes de usted que querían elegir sus horas y quieren trabajar. ¿Por qué una persona puede más que la otra? No tenemos que amparar los dos derechos. Aquel que no quiere y quiere hacer paro, está amparado. Y aquel que quiere trabajar también tiene que estar amparado. Entonces, ¿cuál es la dicotomía? Nosotros respaldamos el derecho de los trabajadores a manifestarse como quieran, trabajando o haciendo paro o huelga. Entonces me parece muy claro el tema y muy antidemocrático lo otro, ¿no? Que es unos pocos dominaron a muchos. Evitar que elijan horas los docentes es antidemocrático. No es democrático, no respeta el derecho del docente que quiere ir. Así sea uno que quiere ir a elegir horas docentes. Por eso me parece que lo que nosotros estamos garantizando en la LUC es la libertad. La libertad a cobrar el sueldo como queramos, a que podamos elegir la compañía que queramos sin perder nuestro número, ¿no? A cobrar el sueldo en función de sea bancario, sea en efectivo, en fin, una cantidad de cosas que garantizan nuestra libertad. ¿Y por qué están en contra de eso? ¿No quieren retasear libertad? No. Nosotros históricamente hemos sido un partido que se ha jugado mucho con la libertad. Hay muchos que hablan de libertad, pero no ejercen. Y más seguridad para la libertad. Hay un dato, hubo una medición de cuál era la preocupación primaria de la población antes de las elecciones, y era la seguridad. Sí. Yo lo digo también, personalmente, que tuve episodios, y pasó a ser, a posteriori, el trabajo. O sea, que es un bien, por supuesto, sumamente codiciado, la seguridad pasó a segundo plano. ¿Por qué? ¿Porque dejó de ser importante? No, porque se dio una respuesta desde el Estado que hizo que ya no fuera aquella urgencia candente por que el habitante se sintiera respaldado en su seguridad. Eso es otro dato. Dato mata relato. Cuando se refiere a la seguridad, antes de cerrar, una de las preocupaciones en ese aspecto también tenía que ver con la vida rural, ¿verdad? También, según los números que proporciona el Ministerio del Interior, también hubo una reducción importante en abigeatos y otros delitos, pero también empiezan otras problemáticas que se presentan acá, saliendo un poco de la ley urgente de consideración, que tienen que ver con lo que sucedió frente a la Torre Ejecutiva con este grupo de productores que fueron con animales muertos, agonizando, y bueno, terminó incluso con la salida del director
bienestar animal. Eso sigue siendo una problemática para atender para toda la clase política en general, pero eso no sigue siendo incluso una sensación de preocupación, decir que esto no se ha logrado reducir y que por lo tanto o las medidas no han sido las más eficaces, o porque es un problema cultural también en el que hay que arraigar un poco más. Era un clamor en el campo combatir el abigeato, ¿no? Sí. Ya estaba organizado. Sí. Venían camiones y te llevaban una fortuna, lo cargaban de oveja o de vaca, y te llevaban miles de dólares, Sí. de lo que era el trabajo de una familia durante mucho tiempo. Esa es nuestra responsabilidad. Ha habido otras situaciones como esto de las jaurías que nos preocupan, claro que nos preocupan. Pero hemos creado la Dirección Nacional de Seguridad Rural, la creó Jorge en Florida. Hemos puesto brigadas que ya existían, pero coordinadamente con la Dirección Nacional de Seguridad Rural, que han tenido éxito en el combate del abigeato. Acá se bajó el 60% el delito del abigeato. ¿Por qué? Porque hay patrullas, pusimos camionetas, hay gente parando, controles aleatorios, a dónde va, esto, lo otro. No lo podemos hacer con los perros. Los perros tenemos que tener otro tipo de vigilancia y otras normas que puedan ayudar a justamente erradicar un problema. Yo creo mucho en los drones de visión nocturna porque el perro es un bicho muy inteligente y es muy difícil de capturarlo, metido, esperando el tiempo, vigilando la bajada para poder aceptar. Entonces, la única manera que yo he visto, por lo menos en lo que me ha tocado estar en mi interior, es los visores nocturnos que identifican el calor. Entonces se ve el animal justamente cuando son jaurías 4 o 5 persiguiendo ovejas. Y ahí podemos actuar. Hay otro problema conexo al tema que estamos tratando de ayudar, que es el tema de que el productor rural está habilitado a matar perros si le matan los bichos que tiene en su campo. Pero si usa un arma que no está regularizada, no. Entonces hay un problema. Entonces hemos descentralizado esto que antes yo tuve que llevar todas las armas que teníamos en el campo nuestro de Florida, las tuve que llevar a Montevideo, a hacer las pruebas balísticas, yo llevé todo. Pero mucha gente no lo hace. Entonces ahora hemos puesto la posibilidad de que se regule las armas en cada una de las jefaturas y en algunos departamentos que por su distancia de una población así como segunda ciudad, usar otra, como puede ser San Diego, en donde se puedan ir a registrar y a legalizar las armas, de modo tal de nosotros tener un registro y que ellos lo puedan usar legalmente, porque si no están registradas, ahí sí se le complica la vida al productor rural, ¿no? Y se necesitan acciones desde el INBA, ¿no? El Instituto de Bienestar Animal. Hoy hay un dinero que ya se ha dispuesto, que tiene un complemento de las propias intendencias, que también se ha dispuesto para empezar a tomar medidas. Y una de esas medidas tiene que ver con la castración, que tiene que empezar con los perros que están a veces en los pueblos, en los basurales. Se le vio una buena intención a COSIA en su función respecto a esto y a realizar avances. Pero no se avanzó. ¿No? ¿Por qué no se avanzó? Ahí había también un problema institucional entre el directorio del INBA y su presidente. No tiene nada que ver con ese episodio puntual allí de la torre ejecutiva y las ovejas. Bueno, ahora hay una dirección interina que se está haciendo cargo, pero nosotros desde el Parlamento estamos insistiendo que se ponga en marcha ese programa. ¿Se acuerdan que era el chipeado? Sí, sí. Y la castración. Y eso necesitaba dinero, se dispuso dinero, ganaría, trasladó ya 60 millones de pesos que hay por año, 30 millones las intendencias, pero no se han puesto en marcha todavía. Bueno, bienvenido sea todo esto, este movimiento que hay para sacudirnos y ponernos a hacer esas cosas, porque al final la solución de fondo también pasa por ahí, por ir generando una población de perros sueltos, sin dueño, cada vez más grande. Pues con lo que ya están habrá que ver, como dice el ministro, cómo hacemos para controlarlo.
Si fuera por mí yo lo tendría realmente un rato más explicándole la masa. Realmente está interesante esto, parece que tienen una agenda bastante cargada que sigue además con un acto, ¿verdad? Sí. En un rato nada más aquí en Durazno, y sé que además tienen alguna reunión también planificada. Reunión con jóvenes tengo, para evacuar dudas. Bien. Ministros, senadores, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Nos vamos a la pausa. Tan lindo. Y continuamos.